Pero Kelsen dijo, no, un momento, esa posición no cabe acá en el modelo europeo continental. Y más aún, habiéndose desplomado la Primera Gran Guerra, y más aún, habiendo nuevos estados, y naturalmente Austria. ¿Por qué? Porque aquí el encargado de llevar a término el desarrollo de este juicio político va a ser el Tribunal Constitucional. Y eso tiene una razón de ser. Acuérdense la polémica Kelsen y Smith. Smith sostenía de que debe darse una politización de la justicia. Y Kelsen decía, no, tiene que haber una judicialización de la política. En consecuencia, si estamos en Europa, el juicio político tendrá que ser naturalmente a partir de ¿qué? De un proceso constitucional. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. ¿Por qué? Porque está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional austriaco. En el caso peruano no. Es un procedimiento que se sigue, naturalmente, Constitución del sitio de Cámara Alta y Cámara Baja, y ahora ante el Congreso de la República. Eso para demostrar que, naturalmente, los conceptos jurídicos en el mundo jurídico muchas veces giran en función y sobre la base de la forma como los operadores intérpretes pueden llevar adelante una especie de ubicación in locus en el lugar que le corresponde en un sistema de fuentes. Y eso lo ha dicho hasta la saciedad el Tribunal Constitucional. Y no es porque lo haya creado, sino porque le ha tocado la puerta a los tribunales constitucionales que ofrecen la guillotina comparada. Por ejemplo, un ejemplo más para que no quede sombra de dudas. Cuando se lleva a cabo un procedimiento interno, naturalmente, por ejemplo, en donde también hay que respetar el debido proceso, ¿no? Ese es un procedimiento que gira sobre la base de un ingrediente que está reconocido en la Constitución, pero que no es un proceso constitucional y que es el procedimiento contencioso administrativo, pero que no tiene pelaje por la naturaleza de constitucional, para que no quede mayores sombra de dudas. El amparo, como ustedes saben, en el Perú, antes del Código Procesal Constitucional, tenía una posición de un amparo alternativo. Hoy en día el amparo es residual. Y muchos de los amparos que tenían la relevancia constitucional, hoy en día ya no la tienen. Y por tanto, ¿dónde se discuten algunos de ellos? Por ejemplo, unos en la vía laboral y otros ¿dónde? En el contencioso administrativo. ¿Esto qué significa? Que si la clase el día de hoy, o la exposición del día de hoy, sería el proceso constitucional, yo no voy a hacer capi 10 minutos al procedimiento contencioso administrativo, sino advertirle que no tiene el contenido nuclear o el rasgo definitorio, objetivo y autónomo de lo que es un proceso constitucional. Así de simple. Dicho todo esto, creo que ya es el momento de echar las sumas. Y sobre esa base yo voy a arribar a cinco conclusiones provisionales. Digo provisionales por una sencilla razón. Y lo acabo de decir en México, que acabo de estar hace una semana, justamente en un congreso, y en donde el concepto de proceso en México se entiende como una rara avis interna. ¿Por qué? Porque para ellos su juicio legendario, castizo y evocador del amparo es todo. Así es. Pero en el ámbito de las codificaciones procesales, constitucionales, latinoamericanas, o en donde hay, por ejemplo, Corte Constitucional Colombia, 1, Perú, 2, Guatemala, Chile, la situación es distinta. Y una buena prueba de ello es el reciente libro que acaba de publicar el profesor Olano, ¿no?, en Colombia, sobre las codificaciones procesales latinoamericanas, que influye sobremanera, y es una tesis en la cual yo estoy apoyando para sostener lo siguiente. Primera conclusión. Al referirnos a los procesos constitucionales, estamos hablando de procesos autónomamente consagrados por la Constitución, destinados en forma directa e inmediata a resolver problemas que giran en torno a la aplicación, vigencia, conservación y concreción de los preceptos jurídicos constitucionales. Segunda conclusión. La tendencia en el derecho comparado es crear los procesos constitucionales a nivel del texto, relevancia constitucional. Pocos son los países en donde la creación de los procesos constitucionales, ya lo dijimos, se suele dejar al ámbito de la ley. Entre estos últimos tenemos, por ejemplo, los casos de Inglaterra y Estados Unidos. El juez o habeas corpus no aparece expresamente en la Constitución, por ejemplo, norteamericana, ni mucho menos en la Constitución inglesa. Porque la Constitución inglesa, ¿qué cosa es? La Constitución inglesa no es sino una suma de los viejos usos y costumbres constitucionales que mañana más tarde, en tanto y en cuanto son constitución material, se convierten en constitución formal. O sea, ingresan al seno del entramado normativo, ingresan al seno del sistema de fuentes y como tal, como diría Norberto Bobbio, se positivizan, se reconocen y sí, tal cual, están título, capítulo, artículo, inciso, parágrafos,
o segmentos constitucionales. Punto 3. A través del proceso contencioso administrativo ya mentado, se somete a conocimiento del Poder Judicial toda controversia jurídico-administrativa que se haya suscitado como consecuencia de la expedición de un acto administrativo por un órgano de la administración pública u otros órganos que no pertenezcan a ella, por ejemplo, el Poder Legislativo, el propio Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, nos dictan el ejercicio de las potestades administrativas. Conclusión 4. El proceso es el medio a través del cual el Estado desarrolla su actividad jurisdiccional constitucional y por tanto constituye en sí misma una entidad estática. El procedimiento es la realización de ese medio y como tal siempre es una entidad dinámica de realización y de ejercicio de una competencia jurídica. Y finalmente, para cerrar el círculo, dicho en otros términos, el proceso constitucional alude a una entidad con una configuración propia y a través del cual los órganos de la jurisdicción constitucional ponen fin a una controversia constitucional. El procedimiento constitucional que ahí se observa consistirá en la forma como dicho proceso constitucional se desarrolla. Por ejemplo, términos para la actuación de los sujetos procesales, plazo para interponer la demanda, recursos impugnatorios, naturalmente para expedir la sentencia. Y ahí recomiendo un artículo que acaba de caer en mis manos, que ha sido desarrollado en el número 7 de Justicia Constitucional, dedicado al juez constitucional, y el artículo es del profesor español Julio Fernández, que también, entiendo, ha expuesto acá el día de ayer. ¿Y qué demuestra el profesor Fernández? Demuestra dos realidades, que las conoce perfectamente. La realidad europea, en donde más que proceso, por ejemplo, los italianos, a partir de la Corte Constitucional, hablarían de la justicia constitucional. O lo que, siguiendo la herencia de Kelsen, a partir de su artículo clásico de 1928, la justicia constitucional. Mientras que en América Latina, el derecho procesal constitucional es el canto disciplinar. Y dentro del seno del derecho procesal constitucional, encontramos a lo que acabo de decir en mi posición esta tarde. ¿Cómo se llama eso? El proceso constitucional. O como dirían criollamente hablando los jaraneros, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Muchas gracias. La segunda ponencia. La oralidad como garantía central del debido proceso a propósito de la reforma procesal peruana. Ponencia que estará a cargo del doctor Samuel Joaquín Sánchez. El doctor Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, actualmente es juez superior titular, presidente de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Santa, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Santa, estudios de especialización como becario en el aula iberoamericana de España, Guatemala y Colombia, posgrado en Administración de Justicia en la unidad de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Civil y Comercial y doctorado en Derecho en la Escuela y Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, profesor del curso de Derecho Procesal Civil en la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, autor de diversos artículos jurídicos, conferencista en certámenes nacionales e internacionales, para quien solicito un fuerte aplauso. Distinguida concurrencia, ilustres expositores que hoy nos acompañan, doctor Palomino Manchero, un gran amigo y colega sanmarquino. Creo que primero las palabras de Pepe Palomino son merecidas cuando él afirma que es el motor de este congreso. Como dije ayer en el acto inaugural, aquí hay un equipo de gente que ha trabajado y seguramente que les habla, si bien hemos liderado para que este evento se cristalice, solamente hemos sido una pieza más de este sistema que ha permitido, pues este sistema de trabajo que ha permitido para que expositores de la talla de Osvaldo Bozaine, José Julio Fernández, Hernán Molano, Abel Fleming, Leopoldo Sagristá, nuestro amigo José Palomino y los ilustres expositores que hayan expuesto nos han permitido pues dar una mirada al derecho procesal
en general, porque este evento estamos abordando el proceso constitucional, el proceso civil, el proceso penal y el proceso laboral. De modo que el agradecido soy yo por permitirme a exponer algunas ideas. El título del tema es la oralidad como garantía central del debido proceso a propósito de la reforma procesal laboral peruana. Como ya lo mencioné, en Perú, en el ámbito, en el aspecto procesal, hay cambios que vienen dándose. Primero en el proceso penal, que viene implementándose de manera gradual en nuestro país, en distintas cortes. Y luego también el proceso laboral, ¿no? Vigente o en aplicación también en algunas cortes, cuya aplicación pues es progresiva, como ustedes saben, ¿no? Por razones de política de gestión del Poder Judicial, pero fundamentalmente por razones presupuestarias, porque hay que entender el país. Nuestro país es un país diverso, ¿no? Hay diversidad geográfica, hay diversidad económica también, y esto dificulta pues que su implementación, ¿no?, sea difícil, ¿no? En la práctica sería casi imposible una implementación simultánea. Y es más, esta implementación progresiva pues tomamos también como modelo el modelo procesal chileno, el colombiano, que igual también con el mismo criterio han implementado estos modelos procesales de manera progresiva, ¿no? O sea que en esencia diríamos que responde también lo que tenemos en común, ¿no?, los países de Latinoamérica, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no? Obviamente algunos han avanzado más que nosotros, pero el Perú igual, ¿no? Va en ese camino. Entonces la ponencia a mí es, yo mayormente trabajo en el ámbito civil y manejamos un poco el proceso civil, pero como decíamos, proceso el proceso de la universidad nos permiten, creo que manejamos también las instituciones. Y algo que me da cierta autoridad es porque durante 3 años yo he presidido una sala laboral, ¿no? Y eso me ha permitido también un poco ver de cerca de cómo los principios, los fundamentos no son propiamente del proceso civil, ¿no?, que fundamentalmente regula pues o está en controversia aspectos de contenido patrimonial, entre otros, ¿no? Entonces la pretensión en materia laboral pues tiene una connotación muy especial. Por el tiempo haremos una mirada muy brevísima, ¿no?, respecto, y hablamos de notas preliminares, ¿no?, sobre el tema de la oralidad, del porqué de una justicia especializada en materia procesal laboral. El desarrollo económico de nuestros países muchas veces genera varios conflictos laborales, ¿no?, lo que muchas veces no son atendidos pues de manera urgente, de manera rápida. Por lo tanto, los trabajadores fundamentalmente exigen una tutela urgente y una respuesta rápida del Poder Judicial. En general, en todos los países de América Latina, ¿no?, salvo las últimas reformas, pues tiene un procedimiento rutinario, lleno de formalismos, un proceso lento, escrito, que genera también una mala praxis judicial, ¿no?, fundamentalmente por los abogados. Y le digo con todo respeto, porque nosotros, si bien somos jueces, pero somos abogados primero, ¿no? Pero también permiten o permitidos o por lo tanto permisivos los jueces. No obstante que tenemos los instrumentos, aún en los procesos escritos, no ejercemos un verdadero control del proceso, sobre todo de los plazos. Entonces se da pues una especie de un abuso del proceso. Diríamos, habría un ejercicio abusivo del proceso, ¿no? Y eso genera dilación. Claro, finalmente la caja de resonancia es el Poder Judicial, ¿no? Nos acusa de una morosidad procesal,
falta de transparencia, ¿no? Corrupción judicial, pero también hay agentes externos, ¿no?, que inciden con su actuación notablemente en estas malas prácticas, ¿no? Los abogados, las partes, o quienes de alguna manera tienen injerencia en el proceso civil. Entonces, esto urge, pues, por lo que, o para que se implementa un modelo procesal más rápido, sencillo, basado en la oralidad. De modo que, entonces, ese ha sido el tránsito, ¿no? Procesos rutinarios, complejos, y por lo tanto, pues, urgía también en nuestro país, ¿no? Se implementa un procedimiento sencillo, rápidos, ¿no?, en el cual, pues, exprime la eficiencia, la eficacia en la solución de los conflictos laborales, ¿no?, a fin de recuperar la confianza en los justiciables, que finalmente son los destinatarios de nuestra actuación. Nosotros respondemos, ¿no?, o nos legitimamos frente a la población o los usuarios con nuestras sentencias. Y una sentencia tardía, ¿no?, tardía, pues, porque la sentencia debe apuntar finalmente a la justicia. Una justicia impartición de justicia tardía, obviamente, pues, finalmente no satisface plenamente, ¿no?, a los usuarios. Entonces, esto, pues, exige los cambios, ¿no?, en los países. Y en efecto, en nuestro país ya contamos actualmente, al menos estos dos modelos procesales, ¿no?, el penal y el laboral, procesos inspirados en los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad. Creo que los principios manejamos todos, nosotros somos abogados, ¿no? El principio de concentración, que busca, pues, en menores actos, ¿no?, con presencia de las partes. Esto tiene vinculación con el principio de inmediación también, ¿no? Se resuelven los conflictos. El principio de igualdad, que tiene mayor importancia en el proceso laboral, porque hay que entender que la relación laboral, pues, no es asimétrica, ¿no? La relación entre el empleador y el trabajador, no hay una relación, pues, de igualdad, no hay una equivalencia, y la razón fundamentalmente es primero, el empleador tiene el poder de dirección, además obviamente el poder económico, tiene el poder de administración y tiene el poder disciplinario, y el trabajador obviamente, pues, actúa en desigualdad porque finalmente, si vale el término, presta sus servicios recibiendo como contraprestación una remuneración, y tiene que cuidar el trabajo, y el trabajo, las oportunidades de empleo son escasas en nuestros países en general, ¿no? Entonces, por lo tanto, hace, pues, que el derecho laboral sea fundamentalmente intuitivo, ¿no? Intuitivo, protector al trabajador, por otra relación asimétrica. El principio de igualdad, entonces, esta desigualdad, un poco la legislación o este principio tiene que compensarlo, y esto tiene que ver con la socialización del derecho. Esa desigualdad, ¿no?, económica, que no se traslade también al ámbito procesal. Por lo tanto, los principios, ¿no?, si en general también se aplican en el derecho procesal civil, por ejemplo, en el proceso laboral tienen, pues, una mayor connotación, y el juez debe ser garante de esto, debe vigilar que esta desigualdad, ¿no?, o esta relación asimétrica entre el empleador y trabajador, pues, tampoco no se traslade al ámbito procesal. Es más, por eso que se habla del derecho comparado, ¿no?, de que el juez del trabajo no es imparcial. No es imparcial. Los jueces debemos ser imparciales, ¿no? El juez se pone en el medio, dirime el conflicto. En la justicia laboral, el juez, ¿no?, tiene que ver con ojo distinto, a mi entender, ¿no?, las controversias del contenido laboral que se someten a su conocimiento. Es más, en muchos países, ¿no?, y en Argentina, y eso me trae a la memoria, cuando hice una pasantía en España, en La Coruña, había un juez argentino, ¿no?, y creo que acá Abel Fleming y Osvaldo Guzmán de repente nos puede dar un testimonio cercano, ¿no?
la selección de los jueces, ¿no?, en Argentina, al menos por testimonio de este juez de trabajo argentino, él nos comentaba en ese curso de que él había sido propuesto por una federación o asociación de sindicatos, y los sindicatos pues son la organización de trabajadores, y luego de un proceso, creo que de un concurso también público de méritos, un concurso de oposiciones, finalmente accedió a la judicatura, ¿no? Que noten ustedes el origen, ¿no? Entonces acá en nuestro país sería algo impensado, ¿no? Porque se cuestionaría pues el tema de imparcialidad, ¿no? Pero es un dato que deja el caso, ¿no? Entonces, otro es el principio de la subsanación de los actos procesales, un poco en que el juez también suple algunas deficiencias formales, el principio de inmediación, que ustedes saben, el contacto pues, del juez con las partes, con las pruebas, ¿no? Y la experiencia ayuda, ¿no? Sobre todo en los procesos, oficios por audiencias, en que el juez pues, dirige el proceso y tiene contacto con las partes, y la experiencia nos enseña a veces uno del propio comportamiento, de la conducta de las partes, ¿no? Uno va extrayendo ciertas conclusiones que finalmente nos ayudan a resolver el conflicto, un poco acercándonos a la verdad de los hechos. Y esto también se logra con la oralidad, el principio de la oralidad, ¿no? O el principio pues, aunque la escritura jamás se va a prescindir, ¿no? Aunque inclusive los procesos inspirados en la oralidad aún hay una contestación escrita, como el caso nuestro, por ejemplo, hay un extracto pequeño, las actas de audiencia, no obstante del auxilio de medios audiovisuales. Sin embargo, todavía queda algo escrito. Es que es difícil salir, ¿no?, de ese esquema en el cual hemos sido formados. Pero la oralidad finalmente apunta a eso, ¿no?, de prescindir de la escritura. O sea que se buscan tribunales o juzgados o cortes con menos papeles. Y esto ofrece pues garantía, publicidad, transparencia, etcétera, que todos conocemos, ¿no? Principio de concentración, celeridad, ¿no? Y el principio protector del derecho que hemos enfatizado, del trabajador que hemos enfatizado al principio, justamente por la relación desigual que existe en la relación laboral. Luego pasamos a los antecedentes, ¿no? A los antecedentes legislativos, hasta la dación de nuestro nuevo proceso laboral en vigor en algunas cortes. Tenemos un listado de leyes que se han venido dando en el tiempo, pero en los cuales pues, fundamentalmente eran procesos lentos, escritos, de nuevos ritos, excepto, ¿no?, el Decreto Supremo 0380 TR, que introdujo en algún momento, no estamos hablando del año 80, ¿no?, que la contestación de la demanda era oral, en audiencia. Es más, creo que se adelantó a la ley procesal vigente, porque en la ley procesal vigente actual aún la contestación de la demanda sigue siendo escrita, ¿no? Lo que no ocurría, por ejemplo, en los años 80 en el Perú, y como ocurre también en otros países como en España, por ejemplo. La contestación de la demanda es oral en audiencia. Y luego la ley procesal del trabajo, la 26.636, antecedente de la ley actual, la ley número 29.497, que instituye pues, el nuevo modelo procesal laboral en nuestro país. ¿Cómo era antes, ¿no?, de esta nueva ley nuestro proceso laboral? Como mencionaba, un proceso predominantemente escrito y formalista, había morosidad procesal, retardo en la impartición de justicia y desconfianza de la población. La catación laboral no resolvió la unificación de la jurisprudencia ni la aplicación escrupulosa de la ley. Es
son los defectos de nuestro proceso anterior. ¿Y cuáles son las tendencias?